¿Estamos? Perfecto. Bueno, muy bien. Aquí en otro capítulo de Reinventados. Muy feliz, Luis, de tenerte. Ya te considero no solo un colega, sino un amigo. Con nosotros hoy Luis Ribolín. Bueno, Ariel, muchas gracias. Para mí es una linda oportunidad poder compartir este momento con vos. Me gustó mucho cuando me propusiste esta invitación, así que bueno, súper contento y acá estrenando mi primera experiencia en un estudio, así que bueno, sorprendido acá de toda la tecnología, pero bueno, sé que con vos voy a ir Genial. bien. Dejate llevar que vamos a disfrutarlo juntos, ¿no? Así que Dale. bueno. Bueno, fuiste otra de las víctimas, no, mentira, donde me tocó, me diste el privilegio de acompañarte como mentor en tu reinvención personal. Así que me gustaría que al momento de presentarte, Sí. simplemente, ¿por qué no contar en tu título ya de quién sos? Y después entraremos en detalle de cómo fue sucediendo esa metamorfosis, que siempre digo, una parte se da planeada y otra parte de la vida a veces nos propone oportunidades que uno se va moldeando en base a ese viaje que es el plan de carrera de uno a nivel laboral, ¿no? Pero si tuvieras que definir brevemente en tus años mozos más jóvenes, ¿de dónde venís? ¿Cuál es tu ADN? A nivel laboral lo digo, obviamente. No que vengo de Pergamino, sino a nivel profesional. Y dónde estás hoy. Pero sí, como una presentación de que sintetice esa película de vida, ¿no? De tus veintitantos a tu actual edad. Sí, bueno, empecé a trabajar en multinacionales a los 21 años, 20 años y hice carrera por 16 años, 17 años en multinacionales, con crecimiento, con oportunidades de viaje al exterior, con oportunidades de trabajar en distintas áreas, en distintos proyectos y en distintos cargos. Luego trabajé 12 años en una empresa mediana grande. Ahí estuve como responsable financiero y ahí desarrollé un poco mi amor por las finanzas, ¿no? Más allá de mi amor por la administración, por la carrera que hice, que es de contador público. Y después, a los 51 años, hoy tengo 53, recién cumplidos, a los 51 años, ahí ya venía en un proceso de insatisfacción personal, profesional también, y bueno, me di cuenta que tenía que tomar una decisión. También pude ir observando que muchas veces en mi propia vida y en la vida de los demás, cuando uno no toma la decisión, la vida la termina tomando por vos. Entonces dije, bueno, prefiero tomar la decisión por mi cuenta antes de que suceda algo y termine tomando la decisión por mí. Tiraste un ¿Qué? título ahí, ¿eh? Cuando la vida a veces, cuando uno toma la decisión, la vida toma la decisión por nosotros. Lo dejo en título para que mañana eso quede en Zócalo. Si estuviéramos en tele diríamos, esto da para título. Perfecto, me gusta. Aclárame algo de lo rico y no quería interrumpirte, pero sí lo estoy haciendo. Para ubicar también a la audiencia, porque esto va a ser muy afín a qué tribu nos escucha, que se siente identificado con vos. Cuando decís finanzas contador, si tenés que sintetizar a qué te dedicaste esas decenas de años en el mundo multi, dentro del mundo finanzas que es tan amplio, seamos un poquito más específicos. Cuando decís administraba, ¿qué significa Sí, finanzas? No hacías contabilidad ni balance, hacías otras sí, cosas. sí, hice dentro de lo que es administración, pasé creo que por todas las áreas de planeamiento, control de gestión, contabilidad. Inclusive estaba en contabilidad cuando esta multinacional cotizaba acá en la Bolsa de Buenos Aires. Y luego en finanzas, en créditos, en cobranzas, y luego como responsable financiero teniendo la tesorería, las inversiones, colocaciones, préstamos, pago a proveedores. Entonces, bueno, más o menos es un popurrí de todas las funciones de administración y finanzas. En los últimos años más focalizado en finanzas. Clarísimo. Pasaste por todo, o sea, tremenda maestría en todo lo que es el rol de Sí, administración sí. y Y finanzas. dentro de la multinacional también trabajé en una SGR, que es una sociedad de garantía recíproca, así que también tuve oportunidad de meterme en ese mundo. Qué bueno. Recién tocaste algo y ya tiene que ver con las primeras preguntas con las cuales me voy a ir metiendo, que es entre tus veintipico, treinta y pico y la actual 50 años, 50 y monedas, ¿cuáles fueron esas señales internas
o puntos de inflexión? ¿Hubo puntos de inflexión graduales o lo tuyo fue la vida, te puso la experiencia de golpe? Porque acá hay tantas maneras de viajar, este viaje del plan de carrera laboral, como personas se sientan aquí a conversar conmigo, con lo cual digo, en tu caso en particular, ¿hubo preámbulos de pensarte un momento afuera de la multinacional o afuera de la relación de dependencia? ¿Qué señales hubo? Mira, no hubo una sola, hubo varias. ¿Qué punto de inflexión hubo? Esto es, viste, decir, che, siento que ya esto no es, pero ¿qué será? A postergo, procrastino, hasta que después la vida, como dijiste vos recién, me puso la oportunidad para tomarla porque, por lo que fuere, ¿no? Porque ya no quedaba otra. Y en eso siempre la vida es una hermosa maestra, ¿no? Que nos muestra a veces lo que no queremos ver. Digo, dicho esto, ¿cómo, qué tenés para contar en esto de puntos de inflexión, señales, ganas de reinventarte o no? ¿Fue más buscado que provocado o apareció de golpe? Coincidió que un conjunto de factores que fueron, primero, empezar a sentir profesionalmente que en esta última multinacional que trabajé ya no tenía mucho más para poder caminar dentro de esa organización. Luego había empezado a cursar un año antes el curso de liderazgo, del CDL que comentaste, y eso me provocó un montón de cuestionamientos, de preguntas, de empezar a preguntarme si realmente era lo que yo quería. En todos los años que había estado en esa multinacional, que fueron 16, como fui rotando por muchos puestos, por muchas áreas, muchos proyectos, entonces era como un continuo cambiar. Y luego ese continuo cambiar es como que se estancó y después de un tiempo coincidió con el curso de liderazgo que me ayudó a darme cuenta que había algo que necesitaba un cambio, tenía que buscar un cambio. Y llegó una oportunidad de poder ir como responsable financiero a una empresa mediana donde, bueno, las estructuras son mucho más chicas, donde la cultura es mucho más flexible, mucho más dinámica, no hay tanta burocracia. Entonces me entusiasmó mucho la idea, pero por otro lado estaba este temor de decir, bueno, pero dejo el mundo multi, ¿no? Con todo lo que tiene de atractivo, que de las capacitaciones, de los viajes al exterior, siempre se abren oportunidades en otros países, muchos beneficios también que te dan. Pero bueno, poniendo los distintos elementos sobre la balanza, dije, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Y aparte, siempre buscando de ser fiel a mí mismo, ¿no? A mis propios valores, a mis propios propósitos. Y digo, bueno, si quiero seguir probando nuevos desafíos, conocer nuevas culturas organizacionales, entonces esto es una oportunidad. Y bueno, finalmente me decidí por avanzar hacia esa oportunidad y pegué como el salto de la multi a la pyme, que era una empresa mediana grande. Acá me parece interesante detenernos porque a veces muchas personas nos escuchan, es un tema de decir, pareciera que esto del ¿cómo trabajaste el ego? Me viene la pregunta, porque decís todo lo que por un lado dejaste de lado, pero ¿qué fue lo nuevo que te trajo? Porque a veces uno también se encuentra cuando va a trabajar una pyme con un montón justamente de desafíos, que hay poco hecho y está todo por hacer, y eso ya genera un desafío y una adrenalina de la hostia. Con lo cual, digo, entiendo que no fue por conformismo porque estaba ya muy como, no digo cansado, pero ya sabías de memoria cada espacio de los rincones que habías recorrido en el rol en la multi. Pero a su vez Sí. han pasado muchos años, con lo cual digo, hoy con el diario del lunes, ¿no? La tomaste como una elección por descarte o elegida. Y si fue elegida, ¿por qué la elegiste? Digamos, ¿no? Pero si hoy pudieras sincerarte ante la audiencia, ¿cómo trabajaste esa alquimia? Decir, no, pero esto no importa. Ahora es una escudería mediana, pero acá yo voy a hacer muchas más cosas divertidas que antes no hice, que cuando estaba en la Fórmula 1. Si fuera analogía Fórmula 1 multi y todos los beneficios que trae, pero ¿qué beneficios trajo? Que a veces no los trae tan específico con nombre y apellido de una pyme, ¿no? Uno tiene que ser un propio artífice de generar sus propios desafíos. Hoy con el día del lunes, haber transitado esa experiencia de varios años en esa pyme, ¿qué balance haces? ¿Cómo fue la elección y qué eso? Sí, no, para mí la elección fue claramente
una decisión que yo quería, porque tenía la oportunidad de poder reportar directamente al gerente general sin haber un director, un gerente ejecutivo de administración y finanzas, o sea, directamente tener contacto con el gerente general. Me imaginaba, por lo que había averiguado además, que era una cultura bastante más dinámica, que el proceso de toma de decisiones era mucho más flexible, mucho más rápido y menos burocracia, menos sellos, menos procedimientos y más acción. Entonces, bueno, estaba buscando por ahí un poco más de eso. De lo otro lo había conocido, me divirtió mucho, me trajo muchas satisfacciones, pero necesitaba algo nuevo. Y aparte aprender de una cultura donde también sabía que iba a tener contacto con los dueños, que es una forma totalmente distinta de manejar accionistas que uno ni conoce porque están esparcidos por todo el mundo. Estaba el accionista mayoritario que está en Estados Unidos, el headquarter en Luxemburgo y no sabes mucho más. Acá podía tener contacto con la familia porque estaban ahí también presentes. Bien, excelente, ¿no? Esto a veces de la etiqueta que le ponemos a la pyme, que quizá con todo tu bagaje multinacional trajiste tu aporte y contacto directo con una agilidad diferente, ¿no? En la toma de decisiones para tu cotidiano laboral, en lo que es la pyme, por lo que te escucho. Sí, sí, sí. Y aparte siempre dándome el espacio también como para que pudiera aportar con la experiencia que traía. Y para la gente que nos escucha y nos sigue, ¿qué resistencias, ya sea internas, mirás un poquito para adentro, o externas, sentís que se suscitaron en ese momento? Yendo un poquito a esa película de tu vida, previa a dar el salto de la multi, con todos sus flores y demás, y también tiene luces y sombras como toda multi, y yendo un poco a los temores o no, o incertidumbres, luces y sombras de una pyme, ¿no? ¿Qué resistencias te recordás y obviamente cómo las transitaste? Porque esto es lo que también la audiencia viene a escuchar cuando nos escuchan estas entrevistas, ¿no? Sí, una que vos mencionaste hace un ratito, el ego, ¿no? Por ejemplo, yo decía, bueno, pero yo acá en la multinacional soy fulano de tal, responsable de esto, de tal multinacional. Entonces yo iba a un banco y en realidad no recibían a Luis, recibían a la multinacional. Yo iba a visitar a los clientes y no recibían a Luis, recibían a un representante de una corporación. Entonces, bueno, acá yo decía, no voy a tener ese título, voy a ir a un banco y voy a hacer una pyme más. Voy a ir a ver un cliente grande y voy a hacer una pyme más. Entonces, bueno, eso que hoy lo veo como algo por ahí casi intrascendente, en ese momento me doy cuenta que era una resistencia interna, ¿no? Como que son esas cosas que uno va construyendo, que después te das cuenta que hiciste una construcción ficticia que te limitaba. Total. Y no te compraste lo del ego. Digo, porque buscabas nuevos desafíos y Lo dijiste... compré y lo fui logrando trascender. Yo creo que el motivo principal fue por querer de quiero cambiar. Quiero probar cosas nuevas, quiero cambiar la rutina porque justamente un factor que me ayudó mucho a ir venciendo resistencias es, bueno, yo siento que esto ya se ha transformado en una rutina. Y ahí es como que perdés totalmente el estímulo de hacer lo que venís haciendo. Y yendo un poquito a esa película de pasado, cuando hablamos le aclaro a la gente que era el CDL, vos nos conocimos en un programa Incompany que contrató en ese momento tu empresa multinacional, en el Centro de Liderazgo del ITBA, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, y ese ejercicio de línea vital, que era un poco el primero que le invitábamos a hacer a ustedes, donde uno pone sus hitos importantes de la vida, desde que nació hasta en ese momento tu vida contemporánea laboral, ahí, ¿cuánto ayudó eso para ver un poco esta película y de repente tomar algunas decisiones también? ¿Qué recordás de ese momento? ¿Qué ficha te cayó? Como memoria emocional, digo ahora, ¿no? Decir, sí, mira, me acuerdo que... ¿Qué? Sí, primero me sorprendió dibujar y ver reflejada mi vida en una hoja de papel, ¿no? En una simple línea, digo, bueno, esto es mi vida hasta ahora. Y después poner, lógicamente, los hechos que uno considera más relevante en todos los aspectos de su vida. Entonces, como hijo, como pareja, como esposo, como
estudiante, como profesional, y otros sucesos que pudieron haberme marcado, que dije, bueno, lo voy a poner en mi línea vital. Entonces ese fue el primer impacto, ¿no? Ver mi vida con los hechos más trascendentes en una hoja de papel. Y después empezar a buscar alguna conexión entre todo eso, con cosas lindas, cosas que no me parecieron felices, pero que forman parte de la vida. Y entonces, bueno, trataba de buscar una conexión entre todo eso, trataba de buscarle un sentido y ver si donde estaba parado tenía sentido con todo lo que yo buscaba y con todo lo que yo había hecho. Y bueno, en algunas cosas encontré que sí y en otras cosas encontré que no. Bien. Tan simple como un ejercicio que me tomó un rato, pero que me llegó muy profundamente. Qué bueno. Eh, Te traigo un poquito al último año y medio, dos, donde la vida también te puso ahí un desafío interesante y arrancaste como tu propio camino. Y ahí la vida nos junta a nivel profesional por segunda vez, ya ha pasado más de una década y monedas, en términos de, Ariel, tengo esta oportunidad, me quiero reinventar, quiero caminar un camino propio, no sé si freelance, no sé si como emprendedor o no sé qué, y de alguna manera transitamos un primer, me acuerdo también, ejercicio, el cual iniciaste un camino y recorrimos algunas estaciones juntos. Y bueno, pero ¿y qué querés, no? Y esto de, bueno, pero espera, pero ¿para qué te querés levantar todas las mañanas? ¿Qué te hace feliz? Bueno, y trajimos el concepto de Ikigai, ¿no? Que Sí, para recordar a las personas que nos escuchan, término japonés, Ikigai, la razón de vivir por la cual nos levantamos todas las mañanas, ¿no? Bueno, también, ¿qué otras capas trajo ese ejercicio al momento de pensar un poco ahora sí tu futuro, en términos de en qué soy bueno, qué capacidades me ven otros, y no solo vos mismo también, que eso hace también a lo que te gusta en la vida, a lo que vos sos bueno haciendo lo que haces? ¿Para quién me levanto todas las mañanas? El cliente, el beneficiario, esa persona que espera tu servicio, tu aporte de valor. Y por último, ¿qué de todo esto es monetizable, ¿no? En esa intersección entre lo que nos gusta, lo que nos sale bien o hacemos bien y tenemos capacidades, la persona que lo percibe como aporte de valor y la capacidad de monetizarlo, en esa intersección está el sí. Ikigai. Y bueno, suena simple, pero bueno, ¿qué onda? ¿Cómo viste vos ese ejercicio y qué ficha te cayó? También se la audiencia lo va a querer escuchar. Para mí ese ejercicio fue extremadamente organizador, porque me di cuenta que tenía varios pensamientos que estaban polulando, pero como que estaban medio desconectados, o había cosas que sentía que quería expresar, pero como que no encontraba el orden secuencial para decir, ah, bueno, era esto lo que quería expresar. Y el hecho de empezar a conjugar, ¿no? Qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que el mundo, las organizaciones necesitan, en qué soy bueno y por qué me pagarían. Eso me ayudó a trabajar cada uno de estos aspectos y a empezar también a definirme, bueno, qué servicio puedo ofrecer por el cual considero que soy bueno, que me gusta hacerlo y que además me van a pagar por eso. Y hoy es alquimia, ese resultado, si ponemos esto en una picadorita de carne y sale algo hoy con tus palabras, a la luz de lo que le contaste a la gente, lo que eras, lo que sos, y quizá hacia dónde vas, todavía no hablamos un poco del futuro, pero ¿cómo lo sintetizas en pocas palabras el para qué de todas las mañanas? El del Ikigai, Sí, encontrándolo, bueno, por ahí el mismo Ikigai lo dice, ¿no? Encontrando la razón de ser profesional y es lo que efectivamente me ayudó este ejercicio, a decir, bueno, este es el camino, este es el rumbo que vos querés seguir y tenés que seguir. Y bueno, a partir de ahí es como que empecé a transitar ese camino y lógicamente, nunca es recto como uno le gustaría. total. Vas teniendo desvíos, un poco de prueba y error, darte cuenta que algo que habías pensado en realidad no era tan así y en ese ida y vuelta permanente uno va ajustando y va tratando de ir hacia el norte que se Y trazó. en esa alquimia de contador, pasé por todas las áreas de una gerencia administración financiera multinacional, trabajé en una pyme administrando patrimonio y dinero. Hoy, ¿cuál es el Ikigai? Si le pones nombre y apellido de palabras. Si tienes que decir, mi oferta de valor es Consultor financiero, consultor financiero. sí, Ok, asesor financiero. bien, bien, bien. Cuando hablamos de, y creo que ahí también liga esto al propósito, que es un poco el para qué nos levantamos todas las mañanas, ¿no?
Y cuando miramos un poco la visión, Luis, en esto cuando tuvimos que un poco diagramar la hoja de ruta, donde uno planea para adelante, como cuando hace un viaje que seguramente antes de correr la maratón de 42 de Nueva York, bueno, empecemos por correr 10 kilómetros, después media maratón, cómo cambio la nutrición, qué ejercicio tengo que hacer, después me corro una carrera de 30. Es todo un proceso gradual, ¿no? Cuando vos ahora te recordás un poquito eh, qué está sucediendo esto quizás, no es algo que estamos hablando de estar siendo, quizás estamos hablando de un lenguaje hoy verbal de gerundio, ¿no? Está sucediendo, estás siendo. Em, ¿Cuáles son los 3 4 hitos que te marcaste en esta hoja de ruta y cuánto hace que estás en el camino, en términos de tiempo concreto, año concreto, digamos, en el camino de emprender y autogenerar, y eso, y qué hitos o mojones te has puesto en este viaje, hablando de hoja de ruta, como esta visión profesional de futuro? Sí, el primer hito que me había puesto por una necesidad interna, por una necesidad profesional, era hacer capacitaciones. Entonces, por ejemplo, yo renuncié a fin del 2023, enero, febrero del 2024, hice la mentoría contigo, hice una certificación en Change Management y hice un curso de liderazgo basado en el coaching ontológico. Ujú. Eso como un popurrí, pero bueno, como central fue la mentoría porque era la que me alineaba un poco todos los propósitos, los pensamientos, las dudas, y que me ayudaba mucho a organizarme. Y ahí me intriga mucho porque me interesa que comentes a la gente, buscaste un ropaje formativo más de lo blando que de lo duro. Digo, viniendo de lo duro, elegiste gestión del cambio, liderazgo. ¿Por qué no contás el por qué si no más de uno? Pero ¿cómo? En vez de hacernos un curso de más de finanzas, matemática financiera, mercado de capitales, ¿qué buscabas? Porque a mí me lo contaste en privado, pero ahora estamos al micrófono. Sí, el curso de mercado de capitales vino después, la parte dura vino Bien. después. Pero quería parte blanda porque siempre el aspecto de cultura organizacional me parece algo base, que todo se apoya sobre la cultura de la organización y que todo se construye a partir de ahí. Primero hay que construir la cultura, pero después todo se construye a partir de la cultura, por lo menos hoy esa es mi visión. Y luego también lo del liderazgo como fuente de poder transformar la realidad, ¿no? El poder no per se, sino el poder para tener la capacidad de transformar la realidad en algo más positivo. Ujú. Che, no, que me sale música que me distrae. Acá me está saliendo música. No, ya sé, no, pero me entra acá y me... Gracias, gracias. Basta. Genial. No, igual, seguimos. Dale. Me explicaste eso, así que buenísimo. Eh, a veces uno se enfrenta con una herramienta también, Luis, para trabajar un poquito esto de qué no tengo para aportar, qué oportunidades encuentro en el mercado para aportar tu servicio, que lo tenías claro y demás, ¿no? ¿Qué clientes me van a comprar? ¿Qué amenazas puede tener el mercado? ¿Me meto en un nicho? ¿Tengo mucha competencia? ¿Cómo me muestro diferente ante tanto consultor o asesor financiero que hay? Bueno, ¿cuál va a ser la impronta o la marca personal de Luis, ¿no? Digo, a la luz de eso, y vos lo habrás aplicado quizá a los negocios decenas de veces la herramienta que te voy a traer, pero respecto al FODA, recordamos a la audiencia, ¿no? Fortalezas y debilidades en términos de uno, luces y sombras, si lo queremos decir de otra manera. Desde otro lugar, oportunidades y amenazas que tiene el mercado, que son variables exógenas, externas. También eso, la peinaste a nivel FODA personal, lo has hecho, qué conclusiones sacaste y qué otro material te dejó como material de tu propio rompecabezas la aplicación del FODA. Sí, hice el FODA. Este, es interesante que cuando hago un FODA cada X cantidad de tiempo van apareciendo cosas nuevas, ¿no? Cosas que antes aparecían, por ahí ya no aparecen, porque bueno, forma parte del proceso de cambio y eso a mí me hace sentir contento. Digo, uy, qué bueno, esto no apareció, pero aparece esto otro. Tanto en fortaleza como en debilidad, tanto en oportunidades como amenazas. Más en oportunidades y amenazas porque era algo completamente nuevo para mí. Dentro de las amenazas recuerdo que había puesto, bueno, situación económica del país, las pymes, inclusive las multinacionales, cuando hay crisis, ¿qué hacen? Una de las cosas que primero
restringen es la capacitación o la consultoría. Entonces dije, bueno, eso va a restringir mis oportunidades. Bueno, y de hecho fue un poco así también. Creo que a todos nos afectó. Después cada uno le irá encontrando la vuelta. Y viendo en blanco y negro lo que había escrito, también me ayudó a ser más realista con los pasos que tenía que dar por delante, ¿no? Bien. Decir, bueno, ojo, porque si vos pones esto como debilidad y querés dar este otro paso, prepárate de otra forma o hacé pasos más chiquitos Ujú, para después asegurarte este otro paso. ujú. Y lo mismo, bueno, con oportunidades, también que era algo completamente nuevo para mí, también trataba de trabajarlo siempre de manera un poco más prudente, ¿no? Pequeños pasos, pero bueno, decir, prefiero dar un pequeño paso, pero sentirme seguro, por lo menos en esta Bien. primera etapa. Sí, sí, sí. Es como decir, bueno, si estoy aprendiendo a caminar, prefiero gatear, después dar muy pequeños pasos y después ver más adelante si Sí, estoy sí. preparado para trotar. Escucho con bastante naturalidad algo transversal, que como que vos sí tenés la facilidad, o capaz que no la tenías y después la descubriste a través de estos ejercicios, de la importancia de escribir, ¿no? Porque si no la cabeza habla, se pone loca, elucubramos, nos vamos a Narnia y en realidad sí, che, cuando lo bajo a papel, está por escrito, lo puedo comparar, voy viendo que es un documento vivo que muta, que cambia, que está vivo, ¿no? Que se modifica. Eh, en tu cotidiano hoy, si tenés que decirle a la gente en concreto, si es un Excel, un cuaderno, como digo siempre, Gloria tapa naranja o lo que fuere, o tu iPad, hoy, ¿qué es tu plan de acción? ¿Qué componentes tiene tu plan de acción? Y si te armaste rituales para revisarlo de vez en cuando. Porque cuando uno está en la empresa grande, el plan de negocio, el plan de acción, hay reunión mensual, hay un montón de visitas. Pero cuando uno está consigo mismo, tu plan de acción, que no es ni más ni menos que tu plan de negocios personal, vuelvo a repetir, ¿en qué formato lo tenés? ¿Qué rutinas te inventaste y hábitos para poder revisitarlo, etcétera? Ahora específicamente tu plan de laburo, estos objetivos que te pusiste, mojones, Sí. vagones, estaciones, ya que estamos hablando del lenguaje viaje. Como rutina, tengo una periodicidad, pero es más a demanda mía de necesidad que por decir, bueno, cada 3 meses lo reviso o cada mes. Igual más o menos yo lo que observo es que a veces pueden pasar 2 meses, a veces 3 meses, a veces 4 meses nomás, y empiezo a revisar. Tengo todo en Excel, tengo muchas planillas que hice con vos, entonces pongo B2, B3, B4, Vas entonces tirando por ahí versiones. puedo ir para atrás. Cuando decís Eh, necesidad, encontraste un patrón común. Entiendo que la frecuencia la dispara una necesidad, con lo cual la frecuencia es muy cambiante. Pero hay un patrón de necesidad, ¿cuál es? Cuando no, cuando algo, o sea, por estímulo o por necesidad. ¿Cuál es la cuando decís por necesidad? Da un ejemplo concreto. Ejemplo concreto, digo, bueno, no estoy logrando por ahí los objetivos que me propuse en ventas. Bueno, digo, vamos a revisar, reviso. Ejemplo claro. O, Un factor de medición son las ventas, entonces. sí, Bien, facturación. ¿Qué más? facturación. O siento que no estoy pudiendo lograr alguna ampliación de los servicios que ofrezco. Entonces digo, bueno, voy a revisar a ver cómo puedo ampliar mi oferta de servicios para hacerla más atractiva, más completa, pero que sea respaldado en base a algo, ¿no? Que esté más o menos, que esté alineado con lo que yo estoy buscando. Entonces, bueno, entonces empiezo a revisar y también hay mucho de introspección acá porque hay mucho de, bueno, cómo estoy en mis distintas vidas. Entonces, también tengo mi gráfico y voy poniendo puntaje en mis distintas vidas y voy viendo la evolución. Bien. Ahí para traer un poquito el tema a las personas, ahora vamos un ratito de rueda de la vida. Quería un poco preguntarte respecto a a los logros también, porque esto de poner en papel, bueno, vuelvo cuando algo no funciona con objetivo numérico que me había puesto, pero algo cuando funciona, ¿sos de premiarte el logro, el autologro? ¿Cómo haces a nivel automotivación? Porque a veces uno dependía de el bono por desempeño, los premios que nos daba la empresa, pero digo, ¿cómo sos con el autopremio, con vos mismo, con el reconocimiento de tus avances, a tus logros parciales en esta hoja de ruta? Sí, siento satisfacción cuando veo un propósito escrito y después lo veo concretado, aunque sea parcialmente. Pero digo, bueno, es decir, me lo propuse, trabajé, planifiqué, Bien, ejecuté
y se logró el resultado. Por ejemplo, ¿recordás el último ese? Que por el grado de avance te premiaste. ¿Cuál era? ¿Con qué indicador tenía que ver? ¿Con qué? Tenía que ver con un indicador de prestación de un servicio, de algo por ahí que no era como el aspecto por ahí que yo me sentía más fuerte técnicamente, pero me puse a revisarlo, me puse a complementarlo con un montón de bibliografía que tenía, de experiencias, y armé algo que quedó muy bueno. Y poder compartir eso y sentir que estás aportando algo de valor y que a la otra persona sobre todo le sirve, que es lo importante, bueno, a mí eso me generó gratificación, que va más allá de lo económico. Muy bueno. Veo en esto de, siento que hay un documento escrito que no es rígido, que está vivo y que se va armando un rompecabezas en el andar, ¿no? Pero te escucho casi, después sobre el final darás tu consejo a un potencial emprendedor o freelancer que está pensando en una realidad parecida a la tuya hace un tiempo atrás, pero esto de che, ponete en movimiento con pequeños pasos, no dibujemos el plan perfecto, sino no accionamos nunca, ¿no? Como que mientras sigo dibujando un plan de mejora continua, estoy en movimiento haciendo cosas, ¿no? Como que mientras corro, cambio la nutrición, mientras corro, miro la rutina, mientras corro, miro un video de un corredor, mientras pienso y me digo, hago, ¿no? Sí, Veo mucho de eso en lo que decís. sí, sí. La acción es lo que a mí me ayuda a mantenerme activo y estimulado. Es mi principal motor de estímulo. Excelente. Trajiste 2 veces el tema y ahora sí lo quiero traer. Otra herramienta que hemos trabajado juntos es la rueda de la vida. Al igual que como la línea vital se enfoca en el pasado como película de vida y ahí cayeron algunas fichas para tomar decisiones. Hablamos del Ikigai, que te sirve para proyectar futuro. La rueda de la vida medio que nos mira cómo andamos el presente en equilibrio, ¿no? En esos aspectos de quizá tiempo para el trabajo, la familia, el ocio, el deporte, el hobby, etcétera, ¿no? En términos de eso, también, ¿qué valoras de esa herramienta y qué uso concreto le has venido dando? Y la primera vez que la hice, a principio del año pasado, en algunos, como suele ocurrir, en algunos aspectos bien equilibrado, en otros no tanto y en otros bastante desequilibrado. Y primero ser consciente de eso, decir, por ahí sí tenía el pensamiento, pero como decís vos, una cosa es tener pensamientos dispersos, otra cosa es ordenarlos y ponerlos dentro de un marco. Puede ser, no sé, una matriz, cada uno encuentra su formato, ¿no? Gráficos, tipo un cursograma, no sé. Pero siempre que sea un marco ordenador. Y entonces, bueno, ver muy sintéticamente las principales vidas que tiene uno, ver cómo estaba, me ayudó a ir trabajando. La experiencia me enseñó a ponerme objetivos realistas, no pasar si tengo una escala del 1 al 10, no pasar del 2 al 10, porque Otra vez, pasos cortos. es una expresión de deseo. Entonces, ese lo voy haciendo periódicamente, por ahí no tan seguido de 2 meses, pero por ahí cada 6 meses lo hago y ahí puedo ir observando cómo gradualmente voy mejorando, ¿no? Me pongo una rayita, en otros por ahí permanece igual, pero digo, Bien. bueno, soy consciente y lo tengo presente. Y en algún momento iré subiendo también una rayita, una rayita, una rayita. ¿Detectaste, Luis, que quizá alguna, puede que no, la respuesta puede ser no, pero que alguna de esas vidas, que suelen ser 6 u 8, es palanca de otras o hace efecto dominó? Cuando estoy equilibrado en esta, pega positivamente en escala en esta y esta. Cuando estoy mal en esta, pega dominó en esta y esta. ¿Te pasa lo de la vida dominó, donde hay una que es palanca de otras? Sí, 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 ¿Cuál es? totalmente. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mi vida interna para mí es como el núcleo, Ah, ¿no? Como que todas las vidas están orbitando alrededor de mi vida interna. Si yo estoy mal internamente, me va a afectar, para mí me afecta a todas las otras vidas. La vida laboral es una vida importante porque es la que le dedicamos mayor cantidad de tiempo y aparte la que nos provee el sustento. Entonces, bueno, es una vida importante y si esa vida no está bien, termina afectando todo, inevitablemente te afecta la vida interna y al afectarte la vida interna te empieza a afectar después
el resto de las vidas. Que para las personas que escuchan quizá vida interna, ¿de qué estamos hablando? ¿De autoconocimiento? Explica un poquito más qué condimentos tiene esa torta. Si la torta Sí, fue el vida interna, el mundo interno de cada uno es la propia vida que uno va aprendiendo a tener, a convivir consigo mismo Ujú. y a conocerse a sí mismo para que ese vínculo con uno mismo sea el mejor posible y que además todas las decisiones que tomemos en el resto de las vidas estén alineadas con lo que nosotros consideramos que es lo correcto, que es lo positivo en función a lo que queremos lograr, qué saldo positivo voy a extraer de esto. Interesante. Pareciera que todo ahí empieza por casa, ¿no? Una gran brújula, este radar interno. De entonces Sí, mirar mis pensamientos, mis emociones, mi diálogo interno. sí, buscar, bueno, cuáles son mis quereres. Interesante. Marca personal. Me encuentro con, y decime esto vos con sinceridad también, dónde te pones, sin el medio, arriba o abajo, pero que a veces 8 de 10 personas que empiezan a emprender como freelancers y demás, el tema de la venta es una palabra como rara, yo no sé vender, soy muy bueno en lo que hago, pero no sé dónde mostrarme, soy muy bueno en lo que hago, pero nadie me llama. Marca personal, canales donde te mostrás, ¿qué tenés para contar en lo aprendido, ya en lo práctico, ¿no? Acá no hace falta, no es una charla teórica, sino, che, lo que pude implementar de lo que está dando vueltas, bueno, porque uno puede mañana decir, tengo una excelente góndola de servicios, pero ¿cómo es la cuestión en el momento de mostrar esto al mundo, ¿no? El aporte de valor. ¿Cómo trabajas en marca personal? ¿Qué es para vos hoy tu marca personal? ¿En qué góndolas te mostrás? Sí, marca personal es un aspecto que empecé a trabajar no hace mucho desde el punto de vista de trabajarlo para potenciar la exposición que uno puede lograr y el alcance con las redes sociales. Ujú. Hasta ahora me vine manejando haciendo todo un proceso de autoconocimiento profesional, de reordenamiento de ideas, de propósitos. Por ejemplo, recuerdo un ejercicio que me habías dado de la lista de los 100 contactos. La lista de los 100 contactos. Ajá. Cuando me lo diste, bueno, en la siguiente reunión me dijiste, bueno, Luis, ¿cuántos contactos pusiste? No me acuerdo, 40. Ah, qué bien, me dijiste. Bueno, 100. Ariel, bueno, no sé dónde sacar. Quédate Imposible. tranquilo, vas a llegar. Siguiente reunión, ¿cuántos, Luis? 80. Yo ya como esperando la palmadita de Ariel. Está bien, Luis, lo lograste, ya está. No, Luis, 100. Pero Ariel, son 80. Ya, ¿dónde quieres que saque contacto? Bueno, siguiente reunión, ¿cuántos? No sé, 110. Ah, bueno, se podía hacer. Sí, se podía hacer. Era cuestión de hacer el esfuerzo y bueno, en mi caso de tener a alguien que me ayudara a este proceso. Y ahí, pero ¿qué páginas recorriste? ¿Fuiste al Cuaderno Viejo? ¿Viste? Cuando yo me acuerdo que te decía, mientras lo decías, me recordaba el diálogo que teníamos, que era, che, volví a la línea vital, recordé tu escuela, no sé, el club al que hiciste, no sé, rugby o fútbol, la escuela primaria y secundaria, los papás del colegio de tus hijos. ¿Cómo fuiste nutriendo mágicamente de 4 y lo triplicaste en menos de 10 días? Pero digo, por eso, ¿a dónde fuiste a recorrer esto? Porque no es que no era gente desconocida, pero hubo que escarbar más. Y uno tiene una vida recorrida. Dice, che, pucha, es verdad, nunca asocié que los pibes del club. ¿Dónde descubriste? ¿De qué se fue nutriendo eso cuando arrancaste con los primeros 40, pero después eran 120? ¿Cómo fue? Claro, al principio arranqué por lo más fácil, lo que tenía más al alcance de mi recuerdo, decir, bueno, con quiénes me llevo bien, con quiénes tengo vínculo. Entonces, eso, primera tanda fue sencillo. Pero después al decirme, no, no, está bien, bárbaro, no sé, 40, está muy bien, pero hay que llegar a 100. Bueno, ahí es como que empecé a pensar, bueno, a ver, ¿qué oportunidades tuve de conocer gente en distintos ámbitos, en distintas situaciones? Y ahí fueron apareciendo como, no sé, a medida que me proponía pensar, iban apareciendo contactos. Inclusive después hasta llevaba una libretita, porque es como sucede normalmente cuando uno pone un pensamiento, ¿no? Y realmente ese pensamiento es algo importante para uno. Es como que vas caminando por la calle, ese pensamiento sigue trabajando y de repente, ah, fulano, lo voy Bien, a poner. Claro, ¿cómo no lo voy a poner? Es ahí poder- está. Lo dejabas en cultivo, Sí, ese sí, sí. pensamiento. Y era una libretita que ibas Era alimentando. una, claro, porque después me olvidaba. Sí, Entonces, por correcto, ahí correcto. iba por la calle, pensaba en dos, después llegaba a casa, uy, ¿quién era? Y Sí, entonces digo, sí. no, no me puede pasar Hoy esto. podemos grabar en un celular en cualquier lado también, ¿no? Una Sí, libreta y si vas en el auto, grabás ahí en el celular al toque y no te olvides de tal o cual sí, sí, bueno, a persona. mí por ahí, vieja usanza, me gustaba la libretita.
Bien, bien. Y después, bueno, iban apareciendo personas que a lo mejor yo decía, pero no me animo a contactarla y contarle en qué estoy. Y después vencí ese pensamiento. Digo, Ujú. no, pero ¿por qué lo voy a descartar? A lo sumo me dirá, mirá, no, gracias, no estoy interesado, está buenísimo, pero no estoy interesado, forma parte de la regla del juego. Digo, bueno, yo hago el intento, total. ¿Cuánta me contacta a mí gente sin conocerme a las 10 de la noche para venderme Total, un viaje no sé a dónde, total. una línea de teléfono? ¿Cómo no voy ¿Por qué no? a contactar a un conocido ¿Y qué por aprendiste? trabajo? Cómo trascendiste el miedo, la incomodidad o lo no confortable de hacer, no digo llamadas en frío, pero sí llamadas, a donde imagino que en ese listado de 100, ese G100, grupo del 100 que le llamábamos, estaba oxidado o era antiguo, hacía tiempo o años? Sé que doy fe que me lo dijiste, había personas que, Ariel, lo conozco, sí, un montón, pero éramos culo y calzón, pero hace 10 años. ¿Cómo lo llamo después de 10 años? Bueno, elaboramos sobre un discursito rápido, ¿no? En inglés le dicen elevator pitch, pero ¿qué aprendiste después de haber recorrido quizás 5 o 10 contactos de gente que hacía literalmente años que no llamabas, que no estaba lubricado, que estaban oxidados? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste y qué consejo le das a aquel que está como vos, pero hace 2 años atrás? Sí, ¿qué aprendí? No, llamarlo para vender, no. No, no, no es así. Que Llamarle para para, contar en lo que andás. sí, Dale. ¿qué aprendí? Que la mayoría de los casos de estos así, que son contactos que uno no mantuvo algún tipo de vínculo por mucho tiempo, que la mayoría responde. Eso fue lo que aprendí. La gente es generosa, de Sí, mínima te responde. la gente responde. Hay algunos que lógicamente por ahí se excusan, pero todos han respondido. Algunos como que no dan a lo mejor pie, pero bueno, de vuelta, forma parte de la regla del juego. Y sí, lo que descubrí, mucha gente generosa en este camino que tiene que ver por ahí con el G100, pero tiene que ver con mucha gente que a lo mejor no me conocía y bastantes personas que no me conocían y que generosamente me compartían su experiencia de su proceso de pasar de relación de dependencia a Ah, mira, como independiente. un par compartiendo experiencias Sí, sí, afines. sí. Un contacto me lo habías pasado vos, Ujú, que lo llamé y generosamente dedicó 30, 40 minutos de su tiempo a ujú, contarme su experiencia, que además ujú. era muy parecida a la mía, que después de la relación de dependencia inclusive hizo cosas muy parecidas a las que yo había hecho. Ujú. Entonces me sentí muy identificado con esta persona. Cómo trascendías? Porque siempre detrás de cada llamado viene un no o un sí. Y con alta probabilidad que sean más no que sí. Sí. Y dicen que cada vez que tenemos un no, estamos más cerca del sí. Y no es un trabalengua. ¿Cómo vivías? ¿Qué aprendiste de cada no? ¿Cómo vivías cada no? ¿Cómo vivís cada no? Para la gente que también sabe que va a vivir 8 no y 2 sí. Sí. Pero ahí está la magia del negocio. Cada 10 no, 2 sí. A ver, de los no aprendí dos cosas o dos situaciones diferentes. Primero el no. Mirá, gracias, muchas gracias, pero mira, en este momento, perfecto. Ahí aprendí que, bueno, que forma parte del proceso eh, y que me llevó algún tiempo aceptarlo porque, claro, al principio yo notaba que me impactaba internamente como que, uy, estoy haciendo agua. Ujú. O duele, vuelve el ego, ¿no? Uy, mi ego se siente un poco herido, ¿no? Claro, a mí antes no me pasaba esto. Yo no tenía que pasar por estas A mí me situaciones. pagaban por resolver esto y mi cliente era interno y era cautivo y estaba en mi empresa. Ahora tengo que ir a buscarlo afuera. Mm. Claro. Entonces, bueno, eso tuve que aprender a lidiar con eso porque no estaba acostumbrado. Y después algunos no, que más que el no eran, a ver, situaciones atípicas, por lo menos para mí, que me pasaban, que me quedaba como que notaba que me impactaban, ¿no? Que emocionalmente digo, esto me sacudió un poco. Digo, bueno, forma parte también del proceso de aprendizaje en algo nuevo. Por ejemplo, un prospecto que, bueno, nos encontramos en una confitería, estábamos tomando algo, yo le hablaba del trabajo, él me comentaba sus problemas, todo anduvo bárbaro.
y de repente me empezó a hablar de los Illuminati, de un reseteo monetario, que él, bueno, no estaba haciendo inversiones porque para él es como que todo se terminaba. Y yo pensé que me estaba probando, que... Entonces yo lo observaba y pasó un tiempo y seguía y dije, no, esto es en serio. Bueno, eso por ahí que parece gracioso, que ahora me escucho a mí mismo Claro, y decís, me parece gracioso, pero en el momento decís, ¿por qué me pasa claro, esto? ¿qué me quieren comunicar con esto? Total, Aparte nos total. juntamos zona sur, tercer cordón del conurbano, entonces bueno, fue un viajecito. Ta. Y después otro, recuerdo, que no fue un no, pero para mí fue un no, que un conocido para colmo, que bueno, el valor, que él me propuso un valor para un trabajo que necesitaba que no era ni bajo ni extremadamente bajo, era mucho más que extremadamente bajo. Era para decir, mira, deja, te lo hago Wow, gratis. claro, claro, sí, sí. Pagame el Deja. almuerzo y salimos, dale, la Eh, coca. pero bueno, me impactó no por la propuesta en sí, sino porque no me lo esperaba de un conocido. Ahí está, Me, sorpresa. me- me impactó. Después me quedé pensando y digo, bueno, estás conociendo a las personas desde Desde otro otro lugar, lugar. exactamente. Qué bueno, Eh, esa eh, mirada tomando distancia, me corro del enojo un rato, respiro, tomo aire y digo, ah, mira, vas de ahí. En esta beta no la conocía. Y bueno, la claro, riqueza de eso también, ¿no? Un trago. claro, porque primero no me lo esperaba, me di cuenta que, bueno, en otra faceta conoces a las personas también en otra faceta. Total. Y también aprendes a convivir con estos golpes emocionales que por lo menos a mí al principio como que me impactó. Yo decía, uy, me impactó, ¿no? Me dolió un poco. Y después, bueno, ya está, Es forma parte te parte vas del haciendo proceso. las capas, ¿no? Te Las vas capas. curtiendo. Total, te vas Sí, no, curtiendo. no todo es color de rosas. Total. Luis, tengo una mala noticia. Vamos llegando al final Uy, qué lástima. y siempre nos gusta cerrar con. Pensarlo ahora, decir, ¿por qué no me anticipaste y me hace preguntar esto? Pero porque es de acá, es del corazón, no hay que pensarlo mucho. Pero sin forzar, ¿eh? Puede ser un podcast, puede ser que estés siguiendo de cerca, puede ser una. Audios, digamos, ¿no? Spotify, puede ser una. O cualquiera de las otras redes que son audios. Puede ser una película que te haya marcado, una serie, uno o dos libros. Eh, aquel que está con el miedo de dar el salto, sabiendo que en la piscina no sabe si hay agua tibia o caliente, si no hay agua, o al contrario, no sé en abundancia, pero no lo sabe, no se anima. ¿Qué, qué te marcó a vos? Pero ya vuelvo a repetir, ¿te inspiraste en algún otro? Digo, ¿qué peli sí o sí, o qué audio, o qué libro no pueden dejar de estar en tu casa para transitar este momento? Esa náuseas del salto, ¿viste? Hasta que el olímpico, me vienen las olimpiadas cuando el olímpico se tira en natación, Sí, esos micromomentos de, ¿no? qué difícil me la pusiste. Mm. No, pero ¿cuál viene? No sé, de todo lo que somos gente que hemos leído mucho, navegado mucho, pero uno. O la experiencia de vida de alguien conocido, algún Sí, es ícono que conocido. realmente fueron tantos libros que fui leyendo que iba rescatando cosas de varios Te libros. rego la pregunta. Sí. ¿Cuál es la temática común que enhebró esos libros o fuentes? ¿Qué temática buscabas saciar al momento de hambre de conocimiento? ¿En qué tema en particular? Si Sí, tenés que arranquearme, sí, de lo general a lo tac, particular, el sentido de la vida. epa, Y de ahí, bueno, el trabajo, encontrar dentro del sentido de la vida, cómo el trabajo también puede ayudarme a lograr ese objetivo, ¿no? Que esté en armonía muy ligado al con lo que sentido yo de la vida, busco. entonces. Sí, sí, Totalmente, eso fue lo que me fue marcando bien. en distintas etapas. Bien. Hay un libro de esos por excelencia que habrás recorrido, por lo menos yo sí lo recorrí, que es bueno el libro que cuando Viktor Frankl, estando en un campo de concentración, Viktor Frankl habla un poquito de cómo se creaba esperanza, donde a poquito le iban justamente matando toda la familia, ¿no? Dijo, pero lo único que no me puede matar a mí es la capacidad de pensar y la esperanza de que algún día quizá este hostigamiento se acabe, ¿no? Estando en una situación tan límite, pero creo que esto es el sentido de la vida en momentos cúlmines que decís no hay más nada, y puede no haber, para muchas personas no ganas de vivir, encontrar ahí un espacio también de esperanza, ¿no? Sí. No, libros por ahí de autores que me ayudaron a disparar algunas reflexiones. Muchos libros de autoayuda que iba sacando algunas cosas. Después me acuerdo el autor Hermann Hesse, Ajá. que de Siddhartha, Demian, Narciso y el mundo. También, ¿no? Siempre como buscando un poco la aventura, el sentido de la vida, buscar las respuestas a las preguntas. Después, bueno, algo que vos conocés, que ahí terminé como de cerrar todo
el círculo y donde encontré la mayor cantidad de respuestas en libros de logosofía. De logosofía. Sí. Ahí el autor, para que la gente si quiere googlear, ¿quién es? Carlos Bernardo González Pecoche, Perfecto. que bueno, creó esta ciencia en el año 30 y bueno, escribió varios libros que están disponibles. Ahí pude encontrar muchísimas respuestas que por ahí estaban fragmentos particionados por muchos autores. Bueno, encontré un autor donde como que juntaba todo, daba un método experimental. Dije, bueno, lo tomo porque percibo que acá hay una verdad. Genial. Y eso fue lo que más me ayudó. Súper. Y después, no, algo que sí quería compartir, esto que se dice la jaula de oro, ¿no? Que te da las corporaciones, ¿no? Claro. Que vos decís, tengo el sueldo fijo, tengo mi aguinaldo, tengo obra social, me pagan la jubilación y tengo mi bonus, que es buenísimo. Pero en mi caso yo descubrí que esa jaula de oro que existe siempre y cuando uno la construya. Yo la construí, la jaula de oro. Hoy podría trabajar en una multinacional y no construiría la jaula de oro, porque yo sé que me puedo ir cuando se me dé la gana, no por rebelde. Me iría cuando quiero, cuando siento que no puedo agregar valor, que lo que hago no me hace sentido, no me aporta a mi vida, que yo no puedo aportar, por el motivo que fuera. Entonces ahí diría, bueno, como yo ya tengo la experiencia y sé que tengo el valor y la ubicación de qué es lo que quiero y cómo puedo lograrlo, entonces podría dar un paso al costado. Cuando yo construí la jaula de oro y me puse adentro de esa jaula de oro, me costó mucho salir. Total. Pero yo la construí, la jaula de oro. Está Como correcto. concepto está buenísimo, Total. pero lo que aprendí es que la construye cada uno. Gracias, querido. De nada, Ariel. Súper. Reinventados hoy con ustedes, Luis Ribolín. Esperemos que te hayamos estimulado para pensar, pero para la acción. Un abrazo.